a grabar en la computadora. Estábamos aquí. Ahora vemos la segunda venida de Cristo con respecto a la resurrección de, de los creyentes. ¿Cómo será la resurrección de los creyentes? Eso es lo que tenemos que ver aquí. El cuerpo, nosotros vamos a resucitar con un cuerpo semejante al cuerpo resucitado de Jesucristo. ¿Cómo era el cuerpo de Jesucristo? Un cuerpo glorioso, inmortal, sin limitaciones físicas, podía aparecer y desaparecer a voluntad. Así será el cuerpo de los creyentes. Será corpóreo, porque el cuerpo de Cristo era corpóreo. Será un cuerpo espiritual, pero se podrá materializar. Por eso será corpóreo. Nos reconoceremos los unos a los otros, pero el aspecto físico exterior van a cambiar en algo, porque recuerde que es un cuerpo glorificado. Tendremos ciertas características del cuerpo de hoy, de ahora, pero con algunas modificaciones por el hecho de ser glorificado. A Jesucristo no se le conoció cuando los discípulos de Maús iban rumbo a Maús. Se dieron cuenta por la forma en que partió el pan y pidió la bendición. Ahí recién se dieron cuenta que el que estaba conversando con ellos era Jesucristo mismo. Así será también el cuerpo de los creyentes. Se relaciona con el cuerpo mortal. Fue sepultado en mortalidad, será resucitado en inmortalidad. Como un trigo. El trigo es sepultado y luego sale otro trigo. No es el mismo, pero con la misma característica del que fue enterrado, fue sembrado. Así también ocurrirá con el cuerpo de los creyentes. Nuestros cuerpos serán sepultados, pero después resucitará con un cuerpo totalmente diferente. En naturaleza, será un cuerpo incorruptible, nos dice también el apóstol Pablo en Corintios. Es decir, no está limitado por la enfermedad, no está corrompido por la enfermedad, por el deterioro, por el avance de los años, no sufrirá ningún tipo de enfermedad. Estará libre de todo tipo de enfermedad, de dolor y de sufrimiento, de degradación y de corrupción, porque será incorruptible. Será espiritual o celestial, condicionado para la vida celestial, para vivir con Dios por toda la eternidad. Será poderoso también, como el cuerpo de los ángeles. Será hermoso y será glorioso. Esas son las características del cuerpo resucitado de todos los creyentes. ¿Cómo resucitarán los incrédulos? La Biblia guarda silencio con respecto a la resurrección de los incrédulos. Solamente menciona cómo será el cuerpo de la resurrección de los creyentes, porque no se interesa a Dios de entrar en más detalles con respecto a los incrédulos. Solamente se limita a hablar acerca de cómo resucitarán los creyentes. Será maravilloso la resurrección de los creyentes. Gracias a Dios tenemos las epístolas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento para solucionar algunos problemas, algunas inquietudes que tenían los hermanos de Corintio, y el apóstol Pablo los soluciona y los menciona acá, de cómo será el cuerpo que va a resucitar de entre los muertos. Así será, poderoso, hermoso, glorioso, incorruptible, semejante al cuerpo del Señor Jesucristo, pero también será corpóreo. Pero podremos aparecer y desaparecer a voluntad. Si queremos, vamos a aparecer, y si queremos, andaremos como, bueno, no como esta novela del hombre invisible, porque ese era un ladrón, el hombre invisible de una novela. Pero seremos invisibles y podremos aparecer cuando queramos. Maravillosa la forma en que va a resucitar el cuerpo de todos los creyentes.
Bueno, ese es con respecto a la resurrección de los creyentes y cómo vamos a resucitar. Ahora tenemos que ver lo siguiente, lo demás. Ya. Profe, Eh, sí, hermano habitual. cuando hace ese último punto de el cuerpo resucitado, ¿Mm? habla acerca de algo parecido a Jesús cuando revivió de la cruz, Cuando que estaba resucitó. físicamente, pero atravesaba puertas o aparecía y desaparecía. Así seremos también los creyentes, con esa misma facultad. O sea, Y seríamos físicos, pero sin ligarnos a leyes físicas. así es. Podremos aparecer y desaparecer, porque será espiritual, pero corpóreo también. Podremos materializarnos cuando queramos y podremos invisibilizarnos cuando queramos también. Y podremos cruzar paredes. Bueno, no sé, no vamos a vivir en las casas terrenales. Es que Nuestra suena comprensión tan de espectacular. las cosas van a ser totalmente diferentes. Vamos a ser asexuales, ya no nos vamos a procrear más. No va a ser necesario engendrar más hijos y que se multiplique la humanidad por toda la eternidad, sino que hay un límite de personas que van a nacer en el mundo de la historia de Dios. Cuando se cumplen números ya no hay más procreación, no hay más nacimiento. Seremos como los ángeles. ¿Sí, mi doctor Jaime? Ese que usted está diciendo es para nosotros, por la iglesia, sí, Así es, para la iglesia. claro, para la iglesia. Y Nosotros en como el- cristianos transformados ya no habrá más procreación. exactamente. El Y por mundo toda la natural que eternidad. está acá abajo, ellos siguen procreándose. En el milenio sí. Y después ya el estado Claro, eterno ya, en el estado eterno no hay ya nada más. no hay Es la nada más. eternidad completa. Se acaba la historia de la humanidad. Mm. Después comienza la eternidad. Solo los creyentes en el estado eterno, con Dios y los incrédulos en, en el infierno de fuego. Hermano, Sí, una hermana, consulta que no sé. Si aparece, por ejemplo, nosotros vamos a tener memorias de nuestra familia o sí, nuestros hijos, sí, ¿sí? claro. El hecho de la glorificación, de la incorruptibilidad, de la inmortalidad, no es una desmemorización o un reseteo de nuestra memoria, de nuestra conciencia, de nuestros recuerdos. El, pero nuestra comprensión de la realidad va a ser totalmente diferente. Los Mm. lazos que nos caracterizan actualmente en la Tierra cambian definitivamente. Es solo ver en el libro de Éxodo el celo manifestado por los levitas que tomaron sus espadas, sus armas, bueno, no sé si fueron lanza o no, pero su espada lo menciona por lo menos el texto bíblico, y traspasaron, atravesaron a todos los idólatras, entre ellos se encontraban familiares idólatras. Ellos manifestaron su celo por Dios, que no tuvieron ningún reproche en acabar con la vida con los idólatras, porque ellos vieron a idólatras, más que a sus familiares, vieron a idólatras y atentaron, violaron la ley de Dios. Cristo también era hijo de María, eran sus hermanos los otros, pero él dice, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra y la obedecen. Ese es mi papá, mi mamá, mis hermanos y mi hermana. Hay desde esa perspectiva la concepción de la realidad de los lazos familiares que caracterizan a los seres humanos aquí en la Tierra, los sentimientos humanos, están limitados por nuestra comprensión terrenal y en estado pecaminoso actualmente, donde ejercemos un porcentaje mínimo de nuestra inteligencia, nuestra comprensión de la realidad. Pero allá con un estado glorificado, nuestra percepción, nuestra razón, nuestra conciencia, nuestros sentimientos van a ser purificados, santificados, glorificados,
se va a comenzar a ver desde la perspectiva de Dios ahora, se va a comprender totalmente todas las cosas. Entonces voy a ser conocido como fui conocido, dice el apóstol Pablo. Ahora veo oscuramente como por espejo, pero entonces voy a ver como fui conocido. Ahí, entonces nosotros podremos comprender la verdad. Nuestras conciencias acerca de la santidad, de la justicia de Dios, de el amor de Dios, la misericordia de Dios, de la ira, todo eso vamos a tener una comprensión completa y cabal. Por lo tanto, si veremos que algunos de nuestros familiares que vivieron aquí en la tierra, ahora se encuentran en el infierno, eso no nos va a causar ningún tipo de dolor o de lamento, porque nuestra comprensión de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de la santidad de Dios, van a ser totalmente comprendidas. Aunque nosotros sabemos que Dios es santo, que Dios es justo, pero todavía no lo comprendemos absolutamente. Porque por el hecho de tener una coeficiencia intelectual que está deteriorada por el pecado, ejercemos un 5 o 10%, solamente hasta los más dotados 10% del coeficiente intelectual. Pero en ese momento del estado de la glorificación vamos a comprender de otro modo, totalmente diferente. Allí sí veremos las cosas desde la perspectiva santa, justa de Dios, no como lo vemos ahora. Nuestros recuerdos, lo que va a provocar nuestros recuerdos, los sentimientos de nuestros recuerdos serán sentimientos relacionados con Dios desde la perspectiva de Dios y del cuerpo glorificado, donde entiende muy bien todas las cosas. Por eso que no causa ningún tipo de dolor. Pero los recuerdos están, porque la glorificación no es una desmemoria, no es un reseteo, no es perder como un accidente los recuerdos. Vamos a saber por qué estamos allá y vamos a recordar también lo que vivimos aquí en la tierra, y eso va a ser motivo de gozo allá en el cielo. Muy buena la pregunta, siempre se pregunta en todas las clases de escatología de aquellos. Muy bien, continuemos entonces, mis hermanos. Ahora estamos viendo el último imperio mundial y las dos bestias. Cuando hablamos del último imperio, es el imperio que se va a manifestar en los posteriores tiempos. El concepto bíblico del anticristo, el Evangelio de Juan habla acerca de los anticristos. Los anticristos en esta época pertenecen a los herejes, a los que fomentan herejías. Las herejías son distorsiones de la doctrina correcta que enseña la palabra de Dios. Y también habla acerca del anticristo. Ya muchos anticristos han surgido y también se habla acerca del anticristo. La descripción del imperio, hay una primera bestia y hay una segunda bestia que lo vamos a mencionar o detallar un poco más ahora. Ahora lo vamos a ver. En el libro, esto es siempre el apóstol Pablo en Tesalonicenses describe al anticristo, habla acerca de la apostasía generalizada. Es uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento. Aquí se tranquiliza los ánimos alarmados para que no pierda la cabeza ni por profecía, ni por mensajes orales, supuestas cartas de los apóstoles de que la venida del Señor ya estaba cerca. Se estaba profetizando, las iglesias habían escrito cartas supuestamente de Pablo que la venida del Señor ya se aproximaba. Pero antes de que acontezca la segunda venida, dice el apóstol Pablo en los Tesalonicenses, tiene que ocurrir la apostasía primero y la aparición o la manifestación del hombre de pecado. Y en este mismo capítulo se menciona las características de este hombre que va a aparecer al final de los tiempos. Si aplicamos nosotros el método que estuvimos viendo la semana pasada del preterismo, estas características se cumplen en los emperadores romanos de la época de Juan, Nerón probablemente, pero si aplicamos también el método futurista, como lo menciona el premilenialismo histórico, que toma del preterismo y también interpreta del futurismo, entonces lo que ocurrió en el siglo I es una forma anticipada o una parte del cumplimiento de la profecía y la otra parte se va a cumplir en los tiempos inmediatamente antes de la segunda venida del Señor. No digo tiempo escatológico porque ya nosotros estamos en los tiempos escatológicos, sino a los tiempos inmediatamente antes de la segunda venida del Señor Jesucristo.
¿Cuáles son las características de este hombre que se va a manifestar en el futuro tiempo? Se opone contra Dios. Esa es la primera característica. Todo lo que está relacionado con Dios es un opositor a Dios. No tiene nada que ver con Dios, no fomenta nada del culto a Dios. Porque pretende el mismo ser Dios. Lo menciona el verso 4. Se hace pasar por Dios. Demanda adoración entonces de parte de toda la humanidad. Se manifestará cuando el que lo detiene sea quitado. Lo menciona el verso 6, verso 7. Es el pasaje oscuro donde no hay una claridad específicamente a quién se refería, quién es el que detiene al anticristo para que éste se manifieste. Hay muchas explicaciones. Los tesalonicenses lo sabían. Ustedes saben a quién me refiero, dice el apóstol Pablo. Ustedes saben quién es el que lo detiene. El problema es que nosotros no lo sabemos en el Nuevo Testamento. Lo que sabemos son las especulaciones que se han dado con respecto a este versículo bíblico, que lo vamos a ver en la próxima presentación. Pero mientras tanto, sigamos viendo las características del anticristo. Es un malvado, es inicuo en el verso 8, pero será destruido por la segunda venida del Señor. Es obra de Satanás. Realizará milagros, prodigios y señales del mismo modo como los profetas del Antiguo Testamento. Falso, ¿ah? Los profetas del Antiguo Testamento también tenían esta facultad de parte de Dios, permitidos por Dios de obrar milagros diabólicos. Permitidos por Dios, la serpiente hace un milagro diabólico también. Pero era para probar a los judíos si andaban en su ley o no. Acá también permite que este hombre haga milagros, prodigios y señales, pero satánicas, con la finalidad de engañar a la humanidad. Y la humanidad que es dada por estas cosas extraordinarias van a ser muy fácilmente engañadas por el anticristo. Todo milagro, señal, prodigio debe ser examinado por las Sagradas Escrituras. Porque también el demonio puede hacer milagros, como el anticristo lo realizará y el falso profeta también. Engañará a los que se pierden solamente, ¿eh? Intentará engañar incluso a los escogidos, pero a los que se pierden, a eso sí se lo van a engañar. Pero los que se pierden porque no tuvieron la fe, no quisieron creer. ¿Cuáles son todas las explicaciones que se dan acerca del que lo detiene? Son muchas explicaciones que se han dado. Cuando se trabaja con escatología, hay que acostumbrarse a la multitud de interpretaciones, una diversidad de interpretaciones impresionante. Como cuando alguien escribió, cada día están apareciendo más libros escritos que explican el libro de Apocalipsis y aclaran el libro de Apocalipsis y tratan de ordenar el libro de Apocalipsis. Pero mientras más libros surgen, más confundida queda la gente por las disparidades en cuanto a la interpretación. Una de las explicaciones que se dan con respecto al que lo detiene, al anticristo, la manifestación del anticristo es el Imperio Romano. Esa es una de las explicaciones muy antiguas. El Imperio Romano era el que mantenía, que impedía que el anticristo se manifestase. Otro dicen, el que lo detiene es el tiempo de Dios. Dios ha establecido un momento en que el anticristo se manifieste. Cuando el tiempo de Dios haya cumplido, entonces el anticristo se va a manifestar. Otros dicen que en la iglesia el anticristo no se puede manifestar hasta que la iglesia no sea levantada de la tierra. Mientras permanezca la iglesia, el anticristo no se puede manifestar. Otros dicen que es el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo no sea retirado de la tierra, no puede manifestarse el anticristo. Otros dicen el poder civil. Otros señalan que se refiere a Satanás. Otros dicen que es el Estado judío. Una de todas estas interpretaciones, la que más sobresale, es con respecto al Espíritu Santo, pero hay que explicar en qué sentido se va el Espíritu de Dios. Hay que explicarlo porque es la más popular dentro de nuestro campo latinoamericano, pero en Estados Unidos y en Europa hablan más bien del Imperio Romano, el que lo detiene. Voy a leer algunos comentarios bíblicos, explicaciones de a qué se refiere, en qué sentido el Espíritu Santo tiene que ser retirado. No puede ser retirado en un sentido cósmico o en un sentido natural, como siendo él el fundamento y el presupuesto de toda la existencia, porque si es retirado de la tierra, deja de existir toda la tierra y todo lo que están viviendo en la tierra, porque
Él es el presupuesto de toda la existencia cósmica, natural, biológica, mineral, de toda naturaleza, porque es omnipresente. En ese sentido, como el Espíritu Santo está en todas partes y no puede no estar en todas partes, porque todas las partes están contenidas dentro del Espíritu Santo, no puede desprenderse una parte de la Trinidad del mundo. Por eso no se puede retirar de la Tierra. En un sentido, en ese sentido cósmico natural. Por eso Francisco La Cueva dice que el Espíritu Santo será quitado, pero solo en el sentido de agente incorporador y espíritu corporativo de la Iglesia. En ese sentido es retirado como agente incorporador y corporativo de la Iglesia. Buena explicación de Francisco La Cueva, ya fallecido, un pastor de España. Así que no sé cuál es la iglesia a la que él pertenecía. Él es un sacerdote católico, pero que se hizo evangélico. Y no se hizo protestante, luterano, presbiteriano, o anglicano, o metodista. Él se hizo evangélico. Él cree lo mismo que nosotros los evangélicos latinoamericanos. Cristo viene antes de la gran tribulación y hay un milenio de 1000 años literales. Un evangélico. Por eso él dice, se va el Espíritu Santo, pero en el sentido de agente incorporador y espíritu corporativo de la iglesia. En ese sentido se va, pero no se puede ir, decir que ya no está el Espíritu Santo aquí en la tierra en el sentido cósmico natural, porque todas las cosas existen gracias a la acción del Espíritu de Dios. William Barclay señala que se trata del Imperio Romano, al que detiene sin ley. Es la más popular dentro de los círculos más protestantes. Se refiere al Imperio Romano, al que detiene sin ley. William MacDonald indica que posiblemente sea el Espíritu Santo, morando en la iglesia. Seguirá, sin embargo, en el mundo el Espíritu Santo, dice William MacDonald, en su comentario bíblico, convenciendo de pecado, juicio y justicia. Es decir, si se adopta el punto 4 de que el Espíritu Santo, el que se va, o es retirado, solo como agente corporativo a la iglesia, incorporador y corporativo a la iglesia. Y acá él dice, en un sentido solamente se va, morando en la iglesia, pero la iglesia se va, se retira, pero permanece en su acción regenerativa. Esa acción del Espíritu de Dios permanece, su acción regenerativa. Por eso que muchas personas durante la gran tribulación son convencidas de pecado, juicio y justicia, son salvas. ¿Quién los salvó a estas personas? ¿Quién los convenció de pecado, juicio y justicia? ¿Quién le aplicó la sangre al alma de la persona que cree? ¿Quién los hizo nacer de nuevo? El Espíritu Santo de Dios, durante la gran tribulación. El, si hay gente convertida durante la gran tribulación por la labor de los misioneros, de los dos testigos, del ángel que viene a predicar el Evangelio eterno y de los 144.000, es porque el Espíritu de Dios está todavía presente, regenerando, convenciendo a las personas para que sean salvas. Porque el único método de la salvación siempre ha sido lo mismo, la fe, la gracia, pero por medio de la obra del Espíritu de Dios. Su retirada en el arrebatamiento. ¿Sí me pastor Jaime? No, no, Ah, ok. Su retirada en el arrebatamiento no significa que nadie vaya a ser salvado durante la gran tribulación, pero aquellas personas que sean salvas no vendrán a ser parte de la iglesia, sino que serán súbditos del reino. Dice William MacDonald, no serán parte de la iglesia, sino que serán súbditos del reino. Ahí yo no sé, nunca había escuchado esa parte, no serán parte de la iglesia, serán salvos, pero no parte de la iglesia, sino que serán súbditos del reino. Es decir, para William MacDonald, en el reino de celestial, el reino eterno, estará la iglesia y estarán los súbditos del reino. Eh, no sé qué quiere decir con eso, pero encuentro rara la explicación que él da. Pareciera que Eso van a se ver. refiere al... ¿A ¿Sí, qué Mano Boris? tiempo se refiere? ¿A qué tiempo se a- refiere William McDonald? al estado eterno de todos los creyentes, de toda la iglesia, súbditos Ya. del reino. hermano, Muy hermano extraño lo Pablo, que. pero Pero con la eternidad, en el tiempo de la eternidad, o en el tiempo de después que seamos arrebatados. No sé qué querrá decir, tendría que leer más adelante lo que quiere, o lo que cree William MacDonald, ¿ah? El, bueno, sería coherente en esa parte de si hay creyentes durante el milenio, entonces sí serían súbditos del reino durante ese periodo.
y la iglesia en estado glorificado. Ahí sí puede ser. Pero ya en el estado eterno ya eso sería inconcebible, porque no podrían haber dos creyentes, dos personas, una de primera y otra segunda categoría, en la eternidad. Tendría que ser Claro. en el milenio. Hermano Cristóbal Corona. No, mi hermano, iba a hacer una consulta, pero me la respondí yo mismo. Ah, ok. Lo que pasa es que los que van a morir ahí en la gran tribulación descienden con Cristo igual cuando venga con su ejército en su segunda venida, ¿cierto? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, eso es una de los problemas del pretribulacionismo de estas preguntas. Aquí lo voy a dibujar. Ah, cuál fue la pregunta del hermano? Que disculpe, no la capté muy bien. Lo voy a dibujar. A ver. Mi hermano puede indicarlo otra vez, por favor. Yo mientras hago el dibujo aquí. Sí, lo que pasa es que lo que preguntaba yo es que los que mueran en la gran tribulación eh, van a volver con Cristo en su segunda venida, en su ejército. Lo que relata Apocalipsis capítulo 20 cuando viene Jesús montado en un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y ahí viene con un ejército, y también, por lo que tengo entendido yo, vienen los que murieron en la gran tribulación. Muy bien, hermano Cristóbal. Aquí entonces resucitó los cristianos. Hay una primera resurrección. Y por acá van a haber más muertos. Voy a hacer una cruz para indicar que hubieron muertos. Estos muertos durante la gran tribulación. Estos muertos tienen que resucitar en algún momento. ¿Cuándo resucitan estos muertos? La pregunta del hermano Cristóbal Colonna es, ¿esto de aquí regresan entonces con Cristo? ¿Acá? Esa es la pregunta, ¿regresan acá? Y si es así, en algún momento entonces tuvo que haber otro arrebatamiento. Esa sería la consecuencia lógica, ¿verdad? Ya, hermano Pablo, y la pregunta que le hacen el Juan, señora Juan, ¿cierto? Juan le pregunta, Señor, ¿de dónde vienen estos? Muy bien, eso, bueno, ellos Ya, están decapitados. decapitados. Sí, Sí, ellos lo ven en un estado visionario. ya. No No es lo están, mismo entonces que eso. miren, en los textos que yo he leído no es lo mismo, se refiere a todos están decapitados. Ya. Todos están, Eso viene son de la gran tribulación. de la gran tribulación, que han muerto. Claro. Ya. Y, pero esas personas, si vienen aquí, si vienen acá en la manifestación gloriosa, en algún momento tuvieron que haber sido glorificados, Resucitado, claro. resucitados, glorificados para que vengan acá. O es que aquí, en este momento, cuando Él venga, resucita simultáneamente esto de acá, o se produzca acá, se produzca la resurrección de estos grupos, Ya. o van a resucitar al final del milenio. Esas son las preguntas que quedan en este Ya. sistema pretribulacionista. Entonces acá, los que resuciten serán los incrédulos en el milenio, Sí. y los creyentes, pero no creyentes, sino los creyentes, estos creyentes, no los creyentes de Los acá. creyentes de la tribulación. Exacto. Ya. Ahí usted tiene varias teorías para adoptar cualquiera de la que considere la Profesor, más, pero hay un versículo que resuelve eso, me parece mucho, po, ya, por favor. que cuando Juan ve la alma de los decapitados, Sí, cuando le pregunta que claman por correcto. venganza el alma. Que Sí, la respuesta que le da el Señor es que esperen un poco más de tiempo hasta que mueran todos los que hayan de morir como ellos. exactamente, sí. Entonces, bajo ese punto de vista, claro, se espera que mueran todos los El decapitados, enemigo. pero bueno, las personas que mueran en la gran tribulación
¿qué va a pasar con ellos? O sea, depende si aceptaron el Evangelio. Sí, 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 claro, Si lo claro. aceptan, si lo aceptan, claro, si lo aceptan, bueno, se van salvos y, y van para la boda del Cordero. Her- Ah, muy her- bien, muy bien. Hermano Paulo, La boda del Y si Cordero, no, y si no, bueno, y si no aceptan el Evangelio que será predicado por los 144.000, se tendrán que esperar a la segunda resurrección, que está al en final el del milenio, segundo dibujo que es usted. Ese. hermano, al final del hermano milenio. Paulo, Eso es en resumen. Sí, hermano Víctor. hermano, sí, hay un versículo que dice, bienaventurados los que resucitan en la primera resurrección. Claro, exactamente, a eso me refiero. Apocalipsis. Esta es la La primera primera resurrección resurrección de la Claro. es. y la Ya. segunda resurrección es para los incrédulos. Mm. Exactamente. Pero estos creyentes de la gran tribulación, ¿cuándo son resucitados? Esta era la pregunta. Algunos dicen que acá, aquí, y otros dicen que acá. Entonces ya no habrían dos resurrecciones, habría, si lo asignamos Tres, acá, habría una tres segunda habría. y esta sería una tercera entonces. Luis Berco hace alusión a Tiene que eso. ser al final. En el Tiene que sistema, ser al Otra final. en cosa, el sistema otro Tiene que ser tema, pretermisionista milenio, hermano. hay Porque muchas si hay otra preguntas. resurrección, tiene que ser al final del milenio. sí, Muy bien. eh, no se olviden que la muerte en ese entonces va a estar atada, no va a poder, hay un periodo que la muerte va a estar de vacaciones, y eso está dentro de la resolución, la primera resolución, y la muerte no va a poder acceder, porque va a ser consumida la muerte, el postrer enemigo va a ser la muerte. Durante el Ahora, periodo de la con gran respecto a lo que tribulación, dije, dice hermano Juan, sí, ¿se refiere? lo- exacto, exactamente. Ahora, lo que dije anteriormente, lo que dijo el hermano acá, que lo que están clamando en buen cuello en el altar, miren bien el texto, que en qué tiempo se está mencionando, si está dentro de la tribulación o antes o después que ya la iglesia no está, porque van a ver cristianos que se van a negar a no marcarse. Entonces van a ser muertos por la bestia. Y dice que la bestia los vencerá y los matará. Sí, sí, Acuérdense de eso. correcto, Ese correcto. es una parte que va, pero ellos van a ser salvos por la sencilla razón de que se negaron a no aceptar, ni a adorar a la bestia, ni a marcarse. Entonces hay que estar consciente de lo que estamos leyendo para que no nos enredemos más allá de Pero lo van a dar habitual. su vida. Entonces, exactamente, lo que quedan, acuérdense, Cristo ya hizo todo. Los que se quedan van a quedarse por rebeldes, por tibios. Y si ustedes y yo somos tibios, nos vamos a quedar igual. Y va a ser difícil que aquellos que se queden no van a tener la fuerza. Van a tener que arrancar y no van a poder comer, ni vender, ni comprar. Es una ley marcial. Entonces, ese es el tema. El tema es ese. Y el que leyó el hermano ahí, que esperar que mueran aquellos, faltan aquellos que tienen que morir igual que vosotros, así como vosotros, a ser atribulados. O sea, en el fondo, son aquellos que se van a quedar y todos no lo vamos a ir en la tribulación. Los que se van, los que despiertan, bienaventurados, como dijo el hermano, bienaventurado la primera resolución, porque la segunda no tiene parte, no tiene gloria, no tiene eh, salvación. Solamente hay dos resurrecciones. Y los que mueren entonces van a aparecer en el lugar donde supuestamente, pongámosle así, que van a entrar en victoria, pero no van a tener más recompensa, pero solamente es con su propia vida nomás. Estamos hablando en ese punto. Aparte que la iglesia ya no está ya, porque el anticristo va a estar a todo dar, y en ese periodo Dios también va a atormentar al anticristo, las 7 trompetas, los 7 juicios, y todo lo que viene que Dios va a golpear la tierra, pero de una forma tremenda. Y nadie va a escapar, nadie, ni los valientes van a poder escapar, y ahí donde todos los cuerpos van a haber muchos cuerpos muertos, va a enviar las aves del cielo que vengan a la comida, a la cena, a la gran cena, que coman capitanes, reyes, hasta el último postero, hasta el primer pero serán comidos en vivo y en directo, no va a haber sepultura, va a haber un desastre mundial, así como cuando Hitler quiso matar a los judíos, similar a lo que es un síntoma a todo lo que viene después. Es un tema muy profundo. Que Dios nos ayude a entender esto. Perfecto, mis hermanos. Muy bien por sus intervenciones y las preguntas también. Estamos viendo del Espíritu Santo, cuál era la explicación, en qué sentido se iba.
y en otro sentido no se va, por ejemplo, en su acción regenerativa, sigue convenciendo de pecado, juicio y justicia. William Hendrickson dice que el que detiene al anticristo es el gobierno bien ordenado del ser humano, del mundo, el principio de la legalidad en contraste con la ilegalidad. Así se explicaría la expresión de Pablo de lo que lo detiene y el que lo retiene, es decir, el imperio y el emperador, la justicia y el juez, la ley y el que hace cumplir esa ley. Es la teoría que hasta ahora posee más peso, dice William Hendrickson. Bruce apoya la teoría anteriormente expuesta al indicar que Pablo hace uso de una mezcla de términos personal e impersonal, con la identidad del que lo detiene, pues bajo el Imperio Romano era peligroso hablar de la abolición del imperio. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo utiliza el lenguaje ambiguo cuando se refiere a los tesalonicenses. Ustedes ya saben ya quién es el que lo detiene, pero si lo menciona el apóstol Pablo explícitamente, podrían tener problemas legales con el Imperio Romano. Esas son todas las explicaciones que se han dado con respecto a quién es el que detiene al civil. Me atrevo a decir una cosa, hermano Pablo, ¿Sí? antes que sí, el que lo detiene no hay ninguna de las anteriores que se habló ahí, ni Roma, ni los católicos, los que es tan simplemente que la escritura se habla por sí mismo, es la misma iglesia, la iglesia actual, la iglesia que está revestida en Cristo, que está dentro y de entre nosotros está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin. Es por eso, ese es el punto. El anticristo no puede actuar porque está la iglesia, la iglesia que está encendida con el Espíritu Santo, no la iglesia pagana. Ojo, no es la iglesia pagana, ni la iglesia romana, ni los apóstatas, todos los apóstatas que se ha hablado de hasta ahora. No, es la iglesia auténtica. Si usted es una de ellas, está encendida con el Espíritu Santo, tiene el aceite del Espíritu Santo, está revestido con el Espíritu Santo, usted es tropiezo para Satanás, y Satanás no puede obrar donde hay fuego de Dios, porque es imposible, porque es una lucha continuamente. Esa es una explicación también. Sí, Exactamente. son varias Son varias, pero explicaciones yo a me ese quedo con eso, pasaje. porque lo demás es como rebuscar las ramas y a veces esas ramas no se injertan con el poder de Dios, es solamente como es una añadidura, pero no tiene fundamento. Entonces, si la iglesia que está, y el Espíritu Santo está dentro de la iglesia, es el fundamento, es Él, porque el Espíritu Santo es el que mueve todas las ramas, el Espíritu Santo es el que mueve los dones, el Espíritu Santo es el que llama, el que convence, y que reprende, corrige, y que resucita por medio de Jesucristo. Entonces, yo creo que la respuesta está más que clara. Lo demás que han hablado, los que se mencionan ellos, son equivocaciones erróneas, tremendas. Es como dice el directo al infierno, porque el que le quitare y le añadire no va a tener parte con Dios. Peligroso. Son opiniones humanas, Muy, muy bien, hermano pero Juan. Muy que bien. Dios nos ayude. Amén. Muy bien. El Apocalipsis 13 también habla acerca de la primera bestia y la segunda bestia. Bueno, el anticristo y el falso profeta. La primera bestia sale del mar, la segunda bestia de la tierra. La primera bestia, instrumento de Satanás, mientras que la segunda bestia, instrumento de la primera bestia. Y la primera bestia, el vicerregente de Satanás, mientras que la segunda bestia, vicario de la bestia. La primera bestia representa poder secular posiblemente, la segunda bestia el poder espiritual porque es el falso profeta. La primera bestia tiene 10 cuernos, en cambio la segunda solo 2 cuernos. Primera bestia posiblemente un gentil, mientras que la segunda posiblemente un judío. La primera bestia supremo en autoridad, mientras que la segunda subordinado a la primera bestia. La primera bestia se glorifica a sí mismo, mientras que la segunda desafía a la primera bestia. Después se enoja, quiere rebelarse contra la primera bestia. La primera bestia aparece primero y luego la segunda después. La primera bestia gobierna desde Roma, la segunda desde Palestina. La primera, notable por su poder brutal, la segunda por su sabiduría. La primera bestia, cabeza política, la segunda, cabeza eclesiástica. La primera bestia, falsa deidad, y la segunda es el falso profeta. Eso es lo que se puede extraer de... Profesor, Sí, hermano eh, Boris. un detallito. Ahí en el punto número 6 se supone que la primera bestia es el anticristo y la segunda bestia es el falso profeta. Exactamente. Sí. Ya.
Yo tenía entendido que era al revés, que el anticristo va a ser un judío y el falso profeta va a ser un gentil. Y este es Porque, el orden que da Luker en el drama de los siglos del libro de Apocalipsis, una interpretación que él da. ya, Pero yo tenía Por eso entendido lo pero mismo. son ¿por qué varias. ya, pero ¿por qué le digo yo? Porque resulta que Jesús le dijo a los judíos, yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben. Mm, Otro vendrá en su propio nombre, a ese recibirán. Cuando Jesús le dice eso a los judíos, se está refiriendo al anticristo. O sea que los judíos van a recibir como Mesías al anticristo, serán engañados. se puede Y referirse. resulta que sí, con esto termino. Mm, Resulta que los judíos, para recibir al Mesías, ellos tienen que corroborar 100% que sea un judío. Corroborarlo de todas las maneras, con exámenes de ADN, con su ¿cómo es? Con la genealogía, de todas maneras. Entonces yo por eso creo que el anticristo va a ser judío, va a ser un judío, no va a ser un gentil. Porque sí, si sí. no, los judíos no lo aceptarían como Mesías. Claro, porque tiene que ser de la casa de David. Respaldo lo que dice el varón acá, tiene razón. Es exactamente porque yo estaba escuchando, hay varios judíos que están esperando al Mesías. En este tiempo tiene que armarse el tercer templo, y es verdad lo que dice él, porque es un judío ya de mediana edad, porque va a imitar a Yeshua, al Mesías, al Jesucristo que vino hace más de 2000 años, lo va a imitar, y va a ser casi característica, porque el enemigo tiene que actuar de esa forma, no puede entrar de esa forma, va a entrar en el templo, va a hacer muchas cosas, y lo van a hacer que le adoren. Es similar, y es así es. No es un gentil, no es, sino tiene que ser un judío. Y ellos están esperando un mesiánico, un mesías que cumpla las leyes, ¿cierto? Dentro del judaísmo. Entonces ellos van a recibir ese poder y lo van a adorar y va a adquirir poder, va a ser señal, le van a creer. Bueno, ahí está Daniel declarado, y eso es lo que dice también pues, en ese detalle. Y es así. Sí. Bueno, el Herbert Luker es el que lo asigna así, en su libro Apocalipsis, el drama de los siglos. El drama de los siglos parece Ya. que es, sí, así lo menciona. Pero él dice muy dubitativo porque dice posiblemente, es decir, no entra en más Ah, detalle ya, en esta parte ya, de identificar ya, uno o lo otro. Igual ya. del primero de Roma y el otro de Palestina, Mm. posiblemente solamente, no. Ah, Se ya, o sea, preocupa no, no de otras da. partes, no tanto acá en la identificación de la primera y segunda vez. O sea, él no lo afirma No, no, 100%. no, lo menciona nada más, Ah, ya, ya. pero Ah, de bueno, manera dubitativa. perfecto. Bueno, ya vimos esto de las características, bueno, del anticristo, pero de acuerdo a lo que decía el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Y ahora lo que se desprende del anticristo de Daniel ahora. Al principio era alguien insignificante, en el verso 8, diferente a los otros reyes, su aspecto era mayor que el de los otros, muy inteligente, un gran orador. Bueno, el anticristo debe tener esta característica, un gran orador. Los que son muy buenos para la retórica logran persuadir a multitudes. Hitler tenía una de estas características, estas habilidades de la oratoria. Él no sabía que lo tenía, y estaba en uno de los bares, ahí en Alemania, en Berlín, y en un mitin político, lo que se hablaba en los bares, para nosotros bares, cantina o bares, donde toman mucha cerveza los alemanes, típicos de los alemanes, lo que se hablaba ahí era temas políticos, después de finalizado la Primera Guerra Mundial. Y él comenzó a nutrirse de la política, y de pronto él fervorosamente, con una pasión, se paró arriba de la mesa, se subió arriba de la mesa y comienza a dar un discurso, pero con un fervor que la gente quedó extasiada al escucharlo, y ahí se dio cuenta él de que tenía esa habilidad, no lo había visto anteriormente. Recién ahí se dio cuenta y comenzó a sacarle partido. Impresionante.
bueno, en sentido negativo, pero las capacidades que él logró convencer a Alemania de seguirlo en su proyecto, solo por medio del poder de la oratoria, de esa facultad que él tenía. Era muy meticuloso cómo convencer y persuadir a la gente por medio del discurso. Impresionante el poder que tiene el discurso, hermanos. Por eso que la predicación es fundamental y muy importante. Mientras más se predique, muchas más almas van a llegar al conocimiento del Evangelio. Él comenzaba duditativo, temeroso, claudicando. Le costaba comenzar a arrancar el discurso con, con timidez, el- con muchos problemas al momento de iniciar el discurso. Había algunas pausas que él hacía, pausas que eran expectantes para los que lo escuchaban. Y a medida que iba avanzando en su discurso, iba tomando más calor, se iba comprometiendo más con el mensaje, iba volviéndose más apasionado, levantaba la voz para darle énfasis y luego la bajaba, lo levantaba y al final terminaba como en un delirio, como fuera de sí. Así lo describe el biógrafo de Hitler. Las personas que escucharon a Hitler en los mitines políticos dijeron, yo los fui a ver por curiosidad, pero cuando lo escuché, dijo él, y clavó en mí su mirada, yo me hice en un fiel seguidor de Hitler. Y esta persona escribía que al escuchar a ese hombre era muy similar a una conversión religiosa. Ese era el fenómeno que se producía por el discurso, una conversión religiosa. Por eso que el anticristo tendrá esa misma característica, muy inteligente y gran orador, porque va a lograr persuadir a las multitudes. Alcanzará poder para conquistar 3 reinos, la verdadera fuerza proviene de Satanás. En una oportunidad escuché tantas cosas de escatología, mi hermano, aquí en escatología usted va a escuchar una multitud de interpretaciones extraordinarias, extraordinarias. En una oportunidad yo escuché, este va a ser un homosexual. ¿Por qué va a ser un homosexual el anticristo? Porque hay un texto bíblico en el Reina Valera 1960 que dice, no hará caso del amor de las mujeres. Entonces, como no hará caso del amor de las mujeres, de acuerdo a Reina Valera 1960, entonces este hombre va a ser un homosexual. Pero si se lee otras versiones de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo la palabra de Dios para todo, dice el texto, no le importarán los dioses adorados por las mujeres. Ahí la versión actualizada de la Biblia actualiza el lenguaje y eso es lo que quiere indicar, no quiere indicar o señalar que un homosexual. Como ahora está de moda lo homosexual, entonces el anticristo va a ser un homosexual. Pero, pero otras versiones bíblicas lo dejan claro que se refiere a los dioses de las mujeres. De esos dioses no tomarán cuenta porque no tomarán cuenta ningún dios porque él es el único dios o el único que se cree Dios. Ya, esto lo pasamos. Ahora vemos las diversas teorías con respecto a la segunda venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Los pretribulacionistas. ¿Qué dicen los pretribulacionistas? Cristo viene antes de la gran tribulación. Se va a llevar a todos los cristianos nacidos de nuevo, a todos los cristianos que tienen la fe en el Señor Jesucristo. A todos esos cristianos nacidos de nuevo se los lleva. Si están en el trabajo, se lo van a llevar. Si están en la casa descansando, se lo van a llevar. Si están en la iglesia, también se lo van a llevar. Si están en una vigilia, también se lo van a llevar. Todos los que tienen fe en Cristo, los que han nacido de nuevo, van a ser llevados en el arrebatamiento de la iglesia. Eso señala la gran tribulación. Y todos los cristianos se van. Los que no son cristianos se quedan. La- el, el evangélico que no ha nacido de nuevo, que siempre ha estado en la iglesia, pero que no ha nacido de nuevo, ese no se va porque no ha nacido de nuevo, no es cristiano. Es nominal, es cultural,
es simpatizante, puede ser, pero aquí se van todos los cristianos, no se van los nominales, simpatizantes o culturales, se van todos los cristianos en el sistema pretribulacionista. Del mismo modo, dice el pretribulacionismo, como la persona es salvo por gracia, por medio de la fe, no por medio de las obras, entonces, del mismo modo, el arrebatamiento ocurre de igual forma. Todos se van por la fe en Cristo. Los post-tribulacionistas. ¿Qué dicen los post-tribulacionistas? Es un punto de vista antiguo el pretribulacionismo del año 1900 surge. El post-tribulacionismo mucho más antiguo que el pretribulacionismo. El post-tribulacionismo dice, Cristo viene después de la gran tribulación. Es decir, después de los 7 años, viene Jesucristo. Ahí resucitan los creyentes, son transformados los creyentes, y establece su gobierno por 1000 años. No hay un arrebatamiento secreto y después otro visible, sino que es uno solo, una sola fase. Eso es lo que señala, indica los post-tribulacionistas. La gran tribulación no es el juicio, el castigo de Dios para las naciones incrédulas, sino que la gran tribulación es el sufrimiento grande, terrible que experimentará la iglesia. Y esa gran tribulación lo va a perpetrar el anticristo contra todos los creyentes. Es la gran persecución. Eso es la gran tribulación, el gran sufrimiento que experimenta la iglesia al final de los tiempos. La tribulación lo experimenta, lo sufre la iglesia. Eso es lo que señala el post-tribulacionismo. La iglesia pasa por la gran tribulación. En cambio, el pretribulacionismo, la iglesia es sacada antes de la gran tribulación. Cristo viene después de la gran tribulación y establece su gobierno por 1000 años también. Otro grupo, que son los mesotribulacionistas o mitribulacionistas, que dicen estos grupos que a mediados de la gran tribulación la iglesia es arrebatada. Hay 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. La iglesia pasa por la tribulación cuando hay paz en el mundo, pero una paz falsa. Después de los 3 años y medio, antes de que comiencen los 3 años y medio finales de la gran tribulación, la iglesia es arrebatada, es decir, es arrebatada a mediados de la tribulación. Eso señala los mesotribulacionistas o los tribulacionistas. Hay otra postura, otro punto de vista con respecto al rapto. Este es el rapto parcial. ¿Qué dice el rapto parcial? Sostienen que los creyentes maduros, aquellos que están vigilando, serán arrebatados, mientras que los otros creyentes pasarán la gran tribulación. El creyente que está en la iglesia, ese se va a ir. Y el que está en el trabajo, ese se va a quedar. Porque debió haber estado en la iglesia, no debió haber estado trabajando el día domingo, por ejemplo, o el día de culto. Tenía que haber ido antes, salir antes del trabajo. Ese es carnal porque está preocupado de llevar sustento a su casa, a su gente, y para comer, pero no dedicarse a las cosas sagradas. Ese se va a quedar. El creyente que estaba en la iglesia, o que estaba predicando, visitando, predicando al aire libre, ese se va. Pero el cristiano que estaba en el mar, por ejemplo, de vacaciones, no, ese cristiano sale de vacaciones, eso es pecado. No puede estar de vacacionando cuando hay culto. Tenía que haber estado en la iglesia. Por, por, por querer andar disfrutando carnalmente de su carnalidad, entonces, para andar en la playa, se va a quedar ahí en la playa con toda la gente que está en la playa. Y en cambio, los otros se van a ir. Eso es lo que señala este grupo, el del rapto parcial. Es decir, los que estén vigilando, los cristianos maduros, ellos se van. Los cristianos inmaduros, eso se queda. Es decir, aquí no se van todos los cristianos entonces, se van algunos cristianos, los más consagrados, los más puros, los más santos, los más maduros, los que están atentos, vigilando, ellos se van. Y los que se descuidaron por un momento, se quedaron en la casa, estaban cansados, no alcanzaron a ir al culto, llegaron tarde al trabajo, esos se van a quedar. Hay otra enseñanza del rapto, es del rapto del múltiple. Estos grupos dicen que hay muchos arrebatamientos, no hay un solo arrebatamiento, sino que son muchos. Primero, viene Cristo por la esposa,
luego hay otro arrebatamiento que viene por los amigos del esposo, y hay otro que viene luego por los criados, y después viene por los invitados. Hay como, ¿cuánto? Hay uno, dos, tres, cuatro, y cuatro raptos entonces, raptos múltiples. No todos se van al mismo tiempo. Ahí están las distintas teorías con respecto a los arrebatamientos y el rapto, mis hermanos. ¿Con cuál usted, de todas estas posturas, usted está más familiarizado, lo ha escuchado en su iglesia? Mm. Yo con Profesor, la primera. quería, La primera dice mi pastor Jaime. Hermano Boris. sí, no quería hacer una aclaración. Yo hace unos momentos atrás hice un comentario con respecto con lo de los arrebatamientos que pareciera ser lo del rapto parcial, pero no es el rapto parcial, Ah, ok, ya. porque por lo que usted me está diciendo, o sea, depende de lo que esté haciendo el cristiano en el momento de la venida, va a pasar, Sí, yo lo he pero no. escuchado eso, lo he Sí, escuchado. pero no, o sea, mi comentario no tiene nada que ver con eso. O sea, Correcto. mi comentario tuvo que ver con o sea, a ver, ¿cómo lo digo? En el estado espiritual que esté en el cristiano, digamos. Mm. Porque un cristiano tibio, por ejemplo, que no sé, que, por ejemplo, no sé, porque que va al culto, que va a las reuniones, pero a la vez se emborracha, a la vez se droga, a la vez tiene una vida carnal, eso no se va, obviamente, obviamente. Mm. Pero yo me refería a un estado espiritual, Perfecto. en ese sentido. Porque supongamos que, voy a dar un ejemplo bien cómico, supongamos que en el momento del arrebatamiento, ¿qué pasa si a un cristiano lo encuentra haciendo su necesidad en el baño, por ejemplo? O Mm. sea, no va a decir que no se va a ir por eso. O sea, no, Claro. o sea, la espiritualidad, el estado del cristiano no depende de lo que esté haciendo en el momento del rapto, como el- en el momento que venga el Señor Mm. y sea el arrebatamiento, sino va a ser una condición espiritual, depende de la condición espiritual que esté, de santidad. Perfecto. Muy bien. Eso me refiero. Aquí, para ir afinando un poco más estas creencias, el apóstol Pablo habla en Romanos, perdón, en Corintios capítulo 3, 2 y 3. Habla de los cristianos psíquicos, de los cristianos neumáticos, de los cristianos sárquicos, sár, sárquicos, y de los cristianos sarquinos. Ya. En el libro de Corintios, psíquicos, neumáticos, sárquicos y sárquinos. Psíquicos se traduce como cristiano, no, el hombre natural, el inconverso. El sárquicos es el inconverso igual, pero el carnal, el que vive conforme a la naturaleza pecaminosa. El otro es un natural nada más, que no percibe las cosas que son del espíritu, pero el sárquicos describe la condición de ese hombre natural, el que anda conforme a la carne. El neumáticos viene de neuma, espíritu. Neumáticos es el hombre espiritual, el creyente, pero que vive conforme a las escrituras o al espíritu. El sarquinos, el de aquí, este de aquí, a este hombre también se le aplica otro nombre. Estoy describiendo a los corintios. Ellos son santos. Santos, sí, son santos, pero llamados a la santificación. Y aquí vamos a tener más claridad. Oh, no sé, no logro ver, pero más o menos llamado a santificación quiere decir. En 1 Corintios, dice los cristianos de Corinto, perdón, los cristianos de Corinto, los santos de Corinto, han sido santificados en Cristo, llamados a la santificación, es decir, son santos, pero ahora son llamados a la santificación. El apóstol Pablo dice en Corintios, siempre en Corintios, yo no le pude hablar a ustedes como a espirituales, es decir, neumáticos, sino como a carnales,
porque hay contienda y ahí comienza a listar todas las características de los corintios. Los corintios son acá, sárquinos. No son sárquicos, es decir, carnales, sino sárquinos. Es decir, son creyentes, nacidos de nuevo, que incluso están manifestando los dones espirituales que menciona después en los capítulos posteriores, dones espirituales. Bueno, y los dones espirituales se manifiesta ahí el hecho de ser carnales o como carnales porque hay un desorden dentro de esta iglesia. Pero son cristianos, pero que viven como carnales. Es decir, son cristianos, pero algunos son inmorales, porque tienen la mujer de su papá, que es la madrastra. No sé si el papá estaba vivo o estaba muerto, pero es considerado para la cultura griega un incesto aquello. Ni siquiera era tolerable, era bien visto en la cultura griega aquello. Otros comienzan sacrificando a los ídolos, otro había un desorden en la iglesia en cuanto a las profecías, otros eran discriminadores, marginaban a los pobres, y habían conflictos internos. Estaba dividida la iglesia, uno decía yo soy de Pablo, de Cefa, de Apolo y de Pablo, de Cristo. Ya, esos son los sárquinos. Son cristianos, pero como si fuesen carnales, pero tampoco son carnales porque son creyentes. Quizá aquí se dilucide más lo que menciona el hermano Boris. Y también podríamos dilucidar más quiénes son los que se van acá. Lo del rapto parcial se van los neumáticos, pero los sárquinos, eso se queda. ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? Se van en el pretribulacionista, se van todos los cristianos, es decir, que no, y neumáticos son todos cristianos. Pero en el rapto parcial se van solo los neumáticos, pero no los sárquinos, aunque igual son creyentes, pero como los corintios. Y al culto llevaban borrachos los corintios al culto, a la Santa Cena. Mm. Esto me parece mucho que cuando el apóstol Pablo habla de los tres estados del cristiano, el hombre natural, el espiritual y el carnal. Bueno, el natural ese no es cristiano. Claro, Sí. pero aquí en El esta, neumáticos y el sárquino son cristianos, pero uno es Pero espiritual y el otro es como si fuera carnal. cristianos El carnales. carnal sárquicos, ese es carnal, pues esa persona no está convertida. llama, ahí como que me perdí un poco, profe, Perfecto, sinceramente. perfecto. Por eso Ya. hay que aclarar hay que aclarar bien los términos Mm. para, elegir una postura, porque ahí ya estamos utilizando ya el lenguaje bíblico Ya. y estamos definiendo quiénes se van, si son los neumáticos o los sárquicos. Hermano Cristóbal, no sé si se le habrá aclarado un poco a cuál habrá adoptado usted o la que siempre ha creído, ya teniendo en consideración estos dos conceptos de los neumáticos y los sárquinos. Pero que estos cristianos que están aquí, hermano Pablo González, ¿Sí? que eran de la iglesia de Corintio, como decía usted, eran cristianos, pero llegaban ebrios, llegaban en mal estado, Sí. hacían las cosas de la carne, entonces está difícil Sí. el asunto aquí. Muy bien, se quedarían entonces. Claro, Muy bien. Es porque no hay ninguna decisión de servir a Dios o estar en la carne o estar en el espíritu. Porque en Romanos se dice que si vivimos en la carne vamos a morir. Mm, Y está hablando de una muerte física y espiritual. correcto. Pero el que anda a vivir en el espíritu tendrá vida eterna, Exacto. vivirá. Mm. Entonces ahí está la separación. Aparte que en Romano, mira, se me vino un versículo a la mente. En Romanos 6 Romano y ocho 8 habla uno bien claro el tema. Ahí separa las dos posturas. Hay un sí, pasaje, sí, Pablo, en Romano 8, no iba a Romano tocar ocho este uno pasaje. dice, Que todas las cosas son nuevas. Mm.
No voy a hacer el comentario de Romanos 8:1 que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que viene el Espíritu, no conforme a la carne. Obvio. Ah, muy Ahí bien, hace muy bien. una aclaración. Mm, Por eso Romanos 6 y perfecto. O 8 sea, hacen en la Cristo aclaración bien Jesús, clarita. mire, en Cristo Jesús hay unos que están conforme a la carne y otros que andan conforme al Espíritu. Mm, Sí, Pero el apóstol Pablo aclara que los que serán libres de condenación son los que andan en el Espíritu, no conforme a sí, la carne. obvio. muy bien, muy bien. Hay un pasaje, hermano Pablo, en el libro Sí, de Apocalipsis, capítulo 3 verso 21, creo, ya. que, que Dios dice que él a los tibios lo vomitará de su boca. Ah, muy bien. Fueron partes del cuerpo o están dentro del cuerpo de Cristo, pero que llegado el momento los va a expulsar, los va a vomitar, a vomitar. Hay otro versículo también que dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. También hay otro que dice que cuando están en el juicio del tribunal, o sea, a ver, el- el trono, el juicio del gran trono blanco, Mm, hay algunos que le van a decirle al Señor, pero si en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre hice tales cosas, y el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. perfecto. Muy bien. El primero de Apocalipsis, de los tibios. Continúo ahora, los tibios primero. Los ¿Tiene, tibios, los, tiene frío o vomi- caliente? los vomitaré de mi boca. Listo. El, el contexto ahí, en ese pasaje bíblico, los vomitaré de mi boca, el contexto es de unas aguas que vienen de, no recuerdo los nombres, de Colosas, parece que viene una, no me acuerdo de otros lugares. Y hay un lugar cerca de esa iglesia donde las aguas son agua potable, donde se puede beber. Es agua helada, agua potable, agua limpia. Esa es para beber. Sirve para algo esa agua. Sirve para tomar, para refrescarse. Hay otro lugar que son aguas termales, aguas calientes. Como terma, todas las aguas termales son aguas calientes. ¿Para qué se ocupa el agua caliente en las termas, mi hermano? ¿Qué recomienda a los médicos? ¿Por qué dice vaya a las termas? Tiene propiedades curativas las aguas termales. Perfecto. Tiene propiedades curativas. Sirve para algo entonces. Agua Mm. caliente sirve, las termas sirve para la medicina. Tiene propiedades medicinales. La otra agua helada también sirve para algo, sirve para beber. Re- Aguas termales para tomar. Pero las aguas que pasaban por ese sector donde estaba esa iglesia, a la cual se le dirige la palabra, prefiero que seas caliente o seas frío, pero no tibio, porque te vomitaré de mi boca. Ya, esa agua que sale de las termas pasa por esa región, por eso donde se encuentra la iglesia, esa agua ya no viene caliente, ni tampoco está fría para tomar, sino que está tibia y trae y arrastra todos los minerales de las termas y lo arrastra y se lo lleva finalmente al mar para que desemboque el mar. Pero viene con un olor repugnante, con azufre, con todos los minerales que trae de la cordillera, de las montañas. Por lo tanto, esas aguas de ahí, que eran aguas tibias, no se podía consumir porque tenía un olor a azufre, un olor desagradable. No lo iban a vomitar las personas que vivían de esa agua. Teniendo en cuenta ese contexto, teniendo en cuenta ese contexto, ¿qué es lo que Dios le quiere decir a esta iglesia en particular? Le dice, mira, yo me gustaría que tú fueras como estas aguas termales, que sirvieras para algo, es decir, que sirvieras para la medicina, para la medicina. ¿Qué? O me gustaría que fueras como esa otra agua de allá, de agua helada, es decir, agua potable. Arriba.
pero por cuanto eres como esta agua que pasa por aquí cerca de tu territorio, Ujú. tibia, entonces yo te voy a vomitar de mi boca. ¿Qué es lo que le quiere decir eso el Señor con la tibieza? ¿Se referirá a la tibieza espiritual o se referirá a la ineficacia, lo inservible, lo inútil de la obra de esta iglesia? A la inestabilidad espiritual, a la ¿A qué podría indecisión espiritual. Parece Yo que se creo refiere que a es, parece que se refiere a la inutilidad, es decir, la iglesia yo es creo que inútil. es completo porque espiritual, si no es la parte inútil, siervo inútil, que no tiene la capacidad de creer a Dios ni obedecer, ni tampoco tiene la capacidad de obedecer a Dios, de avanzar, neutro, es un agua que se pudre, se queda ahí, tibia, se pudre en el fondo. O sea, es Exacto. una obra inútil completamente que no tiene cercanía con Dios. Y si Dios es espíritu, como dice Romano que ustedes están leyendo, el que siembra para el espíritu, siembra vida eterna, y el mal que siembra para la carne, a muerte, siembra. Entonces, bueno, es una cosa muy fuerte porque es un mensaje es un mensaje de muerte. Nos está dando un mensaje, le está dando una oportunidad para que se reconozca, que se sacan de lo que están haciendo. O sea, hoy día en este tiempo, en la actualidad, muchos de nosotros estamos similar a lo que dice Apocalipsis. Han perdido la fe, han perdido el primer amor. Entonces quedamos como un vaso en medio. El conocimiento de Dios se ha desvanecido hoy en día. El amor no está, el amor de Dios. Hay pura palabra, muchas palabras produce sueños. Es un vacío, es una lástima. Pero que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque este un mensaje, no es un mensaje tan así sobrellevarlo, tan fácil, porque tiene peso. Y caramba, que es una amenaza, y una amenaza fuerte del maestro. No le está diciendo, no le está suavizando la espalda, le está dando te convierte o te pierdes. Pero aquí no hay tercera ni cuarta alternativa. Uno de dos, pues. Caramba, es fuerte el mensaje. Muy bien, hermano Juan. Profesor, Sí, hermano Luis. sí, mira, me permitiría leer un comentario de la Biblia tuyo, MacArthur, con respecto a este versículo. Muy bien, muy bien. En cuanto al 3:16, cuando dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mm. MacArthur comenta, dice, cerca de allí se encontraba Hierápolis, que era famosa por sus aguas termales, Esa, sí. así como Colosas, que era conocida en el mundo antiguo por su abundancia de refrescantes manantiales montañosos. Este. En cambio, la Odisea tenía agua tibia y sucia que corría a lo largo de varios kilómetros de acueductos subterráneos. Mm. Los visitantes que no estaban acostumbrados a consumirla casi siempre la escupían de inmediato. La iglesia de la Odisea no era fría en el sentido de rechazar a Cristo abiertamente, ni era caliente o llena de celo y de vigor espiritual. En lugar de esto, sus miembros eran hipócritas y tibios que profesaban conocer a Cristo, pero en realidad no le pertenecían. Muy bien, eso Ese es el dice. comentario que da MacArthur. Muy bien. El otros autores, más que referencia a la temperatura espiritual de la iglesia, más bien se refiere a la utilidad o inutilidad de la iglesia. Y así se explicaría: prefiero que seas frío. Si nosotros interpretamos esa referencia tibio para referirse a la temperatura espiritual, ¿cómo se explica prefiero que seas frío? Es decir, prefiero que espiritualmente estés totalmente frío, porque así me gusta que sea. Si lo interpretamos como temperatura espiritual o fervor espiritual, entonces estaríamos interpretando que Dios prefiere a gente fría. Pero si lo En pocas interpretamos, palabras, pero si lo interpretamos como utilidad, entonces el Señor le está indicando es: prefiere en pocas que palabras, sea útil en la causa de en Dios, del pocas reino de Dios. palabras, el frío tiene una esperanza, no hacia el tibio, porque el tibio es hipócrita. No reconoce y tampoco no se va a convertir, va a seguir haciendo, pensando que lo que está haciendo está bien,
cuando lo que está haciendo está manchando y está ensuciando el nombre de Dios y está engañando a los demás y se engaña a sí mismo. Pero en cambio el frío se reconoce y quiere cambiar, pero no va a ser lo mismo que hace el tibio. El tibio está todos los días en la iglesia, pero no cambia, está haciendo daño. Y el frío no. O sea, un decir como para entender, que se entienda así. Por eso dicen, prefiero que sea frío, porque en el frío yo te voy a tratar contigo, pero tibio no puedo tratar porque no hay un engaño, hay una máscara que no se quiere sacar a la persona. Hay muchas personas que se dicen que son cristianos, pero no cambian su actitud. No se miran que están haciendo daño. El tibio, por supuesto. Muy bien. El otro texto, ¿cuál era? El de Señor, Señor. No todo el que diga Señor, Señor. Ah, ya, ahí es el otro texto. Número El, 7. ¿A qué grupo se dirige el Señor? ¿A los cristianos o a otro grupo? ¿A los cristianos? Hay que ver ¿O ese no? texto, ¿ah? Hay que ver ese texto, ¿ah? Ah, El Sí, hay que de Señor, verlo. Señor. Sí. ¿A dónde está ese texto? Ese no es en Mateo 7:1. Muy bien, veamos Mateo 7:1, porque los textos hay que verlos de acuerdo al contexto en el cual se encuentra. El 7:1, vamos a ver, debe estar cerca por allá. No es ese, hermano. Ah, no, Mateo, perdón. No. sí. No era el 7:1. Señor, Señor, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, si alguien lo encuentra, me dice, por favor, mientras bueno, estamos aquí analizando estos pasajes bíblicos y la hora, y quedan 10 minutos de la hora. ¿Lo encontraron, no, hermano? En Google ahí lo aparece rápido el versículo bíblico. Mateo 7:21. Ah, perfecto. 7:21 entonces. Ah, Muy bien, 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Bueno, acá le declarará, nunca os conocí. Mira. Bueno, el contexto es, bueno, está dentro del Sermón del Monte este pasaje, ¿ah? Bueno, con respecto a esto de estas personas, de nunca os conocí hacedores de maldad, ¿estas personas habrán sido creyentes? Pienso de que lo que está diciendo ahí, Sí, que nunca conocí, dice esto, o sea, yo lo entiendo de esta forma. Son cristianos que pretenden engañarse a sí mismos, sí, sirven a Dios, pero, pero con la intención de no ser lo que Dios manda. O sea, ellos sirven a Dios, pero como disfrazando una cosa. A ver, que me entiendan. Ellos sirven el Evangelio, pero con otra intención. ¿Me muy entiendes? bien. O sea, ellos hacen un papel de cristiano, pero sus corazones se basan en sacar provecho de los demás, engañar, distorsionar. Y entonces Dios conoce que no son legítimos de Él. Usan el nombre de Dios, Señor, en tu nombre dice esto. Entonces sí, pero lo hiciste con otra intención. No lo hiciste por amor a mí, ni para ganar alma, sino que es para aprovechar, robar y distorsionar lo que yo dije que yo soy santo. Entonces es un ejemplo. Entonces yo creo que es un grupo que está dentro de, hablemos de la prosperidad. ¿Qué hace de la iglesia de la prosperidad? ¿Está escuchando la iglesia de la prosperidad? ¿Cierto? Ellos se toman, y miren lo que voy a decir, en el altar han hecho una tremenda blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo que dé 50.000 pesos porque dice Dios que te da. ¿Cuándo Dios ha hecho cohecho y dice que el Espíritu Santo dice que dé 50 porque Dios te va a dar el doble? Eso es una blasfemia y esas son las características y eso son la gente que en el día del juicio, yo decía, Señor, usted no los conozco. Señor, pero si yo profeticé y dije, no te conozco, te tomaste de mí,
pero apartado de mí, maldito, al fuego. O sea, en el fondo, ese es un grupo que está dando vueltas, revolviendo el gallinero un poco, para que se entienda de esta forma. No son cristianos, son disfrazados, son apóstatas, son, como dice Pablo, Pedro, estaban destinados, son hombres destinados para destrucción, vasos de ira. Está permitido por Dios que estén estos clases de instrumentos, pero para manifestar la ira de Dios sobre ellos. En pocas palabras, son vasos, pero no para vida eterna, son vasos para destrucción. Entonces, está dentro del cuerpo, lo que dijeron uno de los hermanos. Esa iglesia va a ser vomitada, lo que usted estaba hablando en todo aspecto. Es un cuerpo que va a ser aniquilado, está dentro, pero no es de Dios. En Muy pocas bien. palabras. Ese texto era en base a esta pregunta del rapto parcial. Es decir, primero se van los maduros y, perdón, los maduros se van y los que están vigilando se van, mientras que los otros creyentes pasarán por la gran tribulación. Bueno, ese texto bíblico, no, el apartado de mí, no, ¿cuál era? No todo el que diga Señor, Señor. Bueno, estas personas no son creyentes, por lo tanto no aplica ese texto bíblico Pero, para responder esta parte del rapto parcial. hermano Pablo, Y hermano Cristóbal, cómo no pueden ser creyentes? Yo digo que son creyentes por la pregunta que sale en el versículo 22, porque dice, ¿Mm? no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hacemos muchos milagros. ¿Mm? O sea, alguien que haga estas cosas, que profetice, que haga milagros, que tenga estos dones, es porque es parte del cuerpo de Cristo, po. O sea, el Espíritu Santo no le va a dar estos dones a alguien que no sea de su cuerpo. Ah, muy bien. Bueno, no solamente los creyentes expulsan demonios, o hacen milagros, no solamente los creyentes. Los brujos, por ejemplo, también hacen milagros. Los judíos también sacaban demonios en el nombre de Dios, no en el nombre de Cristo, por supuesto, sino en el nombre de Dios. Pero no era cristiano. Estas personas, es decir, los brujos, por ejemplo, los que hacen milagros, el- en todas las religiones del mundo se experimentan milagros. Y los judíos también practicaban el exorcismo. Las religiones prehispánicas también experimentan y ejercen el exorcismo. Las lenguas también, por ejemplo. Los musulmanes, eh, los, los indígenas de Groenlandia, los mapuches, por ejemplo, la machi cuando está en trance, también habla en lengua. Practica la expulsión demoníaco también. No son cristianos. Y los judíos hacían todas estas cosas, todo lo que dice el texto bíblico, y en el nombre de Dios, es decir, en el nombre no de Jesús, sino el nombre de Dios, eh, Dios genérico, Dios general. Eh, Se concluye que estas personas no son cristianas por esa expresión final, que nunca los conoció, es decir, no fueron nunca conocidos por Jesucristo o por O sea, Dios. profesor, ¿Sí? Hermano Pablo, podríamos decir que estas personas que están diciendo eso, en realidad hicieron todos esos milagros, pero por espíritu diabólico, por espíritu Exactamente. impuro. Sí, claro, claro, Ah, ya. claro, claro. hermano Pablo, Milagros mire, y que es diabólicos, un alcance. ¿sí? Que es un alcance, mire, de lo que estamos hablando, no me salgo del texto, estamos ¿Mm? dentro de la línea. Dice la falsa doctrina y los falsos maestros. Mire, Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esa condenación. Hombres impíos que convierten libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Más quien recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿cierto? Después destruyó
a los que destruyó, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisión eterna para el juicio del gran día. O sea, estos hombres están dentro del pueblo, están dentro de la iglesia, son falsos hermanos, falsos pastores, Sí, falsos sí. ministros, Mm, disfrazados en cuanto a eso. Y entonces el Señor está tocando esos temas, está hablando a los que están adelante, que pongan cuidado con la levadura, de la falsa doctrina, y el disfraz, Satanás está dentro actuando, el ministerio de la iniquidad del hijo de perdición está actuando, ya está actuando hace rato. El problema es que los cristianos de hoy día no quieren creer porque no hay una búsqueda legal con Dios. Si hubiera una búsqueda, un ayuno y oración, dejar a un lado los chismes, dejar a un lado de tantas cosas, tendrían el ojo espiritual, no estos ojos carnales, que es malo, pero con los ojos del espíritu, nosotros veríamos muchas cosas más. Entonces los engañadores ya están dentro, de corbata, sin corbata, de lo mismo. Es la forma como se explica la palabra, y cómo se toma la escritura y cómo los tergiversan la escritura de una forma tremenda, y son hombres inteligentes. No estamos hablando de hombres tontos, no estamos hablando de hombres retardados, son hombres astutos, pero con la serpiente antigua. La serpiente antigua está detrás de ellos. Y es una astucia, así como engañó a Adán y Eva, que los extravió fácilmente. Me temo que hoy día nosotros igual estamos en las mismas condiciones, hemos sido extraviados de la Santa Escritura y nos hemos olvidado que Dios nos manda santidad, y nosotros nos olvidamos y parece que estamos más mundanos que cristianos. Hablamos más que mundanos que servir a Dios. Nos preocupamos más de la televisión, nos preocupamos más de otras cosas que buscar a Dios 24 horas. Hoy día hay muchos que se levantan a las 3 de la tarde y después salen a la iglesia. De madrugada, Señor, yo cantaba, qué mentira más grande. Entonces hay hartas cosas que se van mezclando, pero que Dios nos ayude y que Dios nos haga ser sinceros, y que el Espíritu Santo no nos toque nuestra conciencia y no nos orgulle, para que no perdamos, porque es importante, ¿no? Y es importante, es lo que se enseña hoy día, importante. Dios bendiga a mis hermanos que han tenido voluntad de aprender, porque hay que aprender. Y gracias, hermano Pablo. muy bien, Perdónenme hermano que me Juan. alargué, pero los dejo en el nombre No del se Señor. preocupen, hermano. Perfecto.